Vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con esto, Leo. Primero, muchas gracias, Leo, por recibirnos de nuevo en Luján. Venimos bastante a menudo. Siempre que venimos con obras, con proyectos. Así que muy contento. Quiero felicitar también al pueblo de Luján por el intendente que tiene, laburador, dedicado y siempre pensando en ustedes. Así que gracias, Leo, por recibirnos. Muchas gracias. Después, esto me lo entregó Karina. Karina, que está ahí. ¿Lo puedo leer? Bueno, Karina es la directora acá de la escuela, de las 7, y me pone lo siguiente. Por primera vez, los chicos y chicas desayunan y meriendan en la escuela. Hay asistencia alimentaria a 150 familias. Las obras que se hicieron es el techo, que se llovía adentro y afuera, los pluviales, los baños, la instalación eléctrica nueva y completa, segunda entrega de mobiliario, renovación completa de tanques de agua, remodelación completa de laboratorios. Decías vos, Leo, que todas las escuelas de Luján tienen obras. Ustedes saben que cuando nos tocó asumir, que esto fue en el 2019, veníamos de una etapa. Yo hoy no vengo a hacer campaña política, pero quiero contarles porque cada uno tiene su situación y a nosotros nos tocó esta. Veníamos de una época donde hubo muchísimo ajuste. El ajuste siempre se justifica con que hay que achicar el Estado, con que el Estado gasta mucho, con que hay que usar la plata para otras cosas. Pero bueno, lo concreto es que cuando hay políticas de ajuste, que tal vez en la tele suenan lindo, en la realidad significa que no hacen más obras en las escuelas, no fundan nuevas escuelas, no arreglan los hospitales, no hay nuevos patrulleros. Después dicen que se contratan muchos empleados, pero obviamente se pide que haya nuevas escuelas. ¿Y qué quieren? Que las escuelas enseñen los ladrillos, el pizarrón solo, sin trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en el medio de eso, lo digo porque es duro, pero es lo que pasó, dejaron de invertir no solo en ampliar las escuelas, sino en mantener las escuelas, porque era una época donde decían que te caías en la educación pública. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero era un gobierno que pensaba que lo público estaba mal. Voy a hablar un poquito de esto, nada más para que pensemos sobre esto y para ser muy sincero con mis ideas. Entonces, con esto de que la escuela pública era mala, que el gasto público era mucho, que los trabajadores del Estado, o sea, las maestras, los maestros, los auxiliares que están ahí arriba, un aplauso, que andaban ahí saludando a los auxiliares de la educación de acá de la escuela. A los directivos se les paga mucho. Bueno, con ese discurso donde dicen que les importa mucho la educación pero no ponen un peso, lo que había pasado era que había explotado el gas de una escuela ahí en Moreno, se murió gente, pero la situación en todas las escuelas de la provincia públicas era un verdadero desastre. Nosotros nos propusimos hacer esto que hoy está acá en esta carta, que ustedes lo verán en su escuela, que se ve en Luján en todas las escuelas y en toda la provincia de Buenos Aires. Yo creo profundamente en la educación pública. Obviamente que hay que mejorar cosas, obviamente que falta, obviamente que necesitamos más inversión, más preparación, obviamente que falta un montón. Pero no puede ser que por los problemas que hay, o todo lo que nos falta, vengan unos a decir es un desastre todo, le sacan la plata, cierran escuelas, habían cerrado 37 escuelas entre rurales y escuelas de isla, porque decían que iba pocos pibes y pibas. Pero ustedes que viven en el interior de la provincia saben que a veces hay chicos y chicas que viven en lugares distantes, que son poquitos, pero a ellos también les tiene que llegar a la escuela pública, porque yo creo en la educación. Como creo en la educación, creo que con la educación uno logra que haya un poquito más de igualdad, y con un poco más de igualdad vamos a tener una sociedad mejor. Por eso hicimos todo esto en esta escuela, porque creemos en la educación pública. La sociedad este año va a discutir un montón de cosas. Le van a decir que hay que privatizar todo, achicar el Estado, que el Estado es malo, pero después cuando vienen y gobiernan, lo que pasa es que te dejan sin escuela, se te rompe, se te cae a cachos, y así estamos. Y vinculo esto. Obviamente, cada uno puede pensar como quiera, pero yo vengo a decirles lo que pienso y vengo a explicarles también por qué y para qué estamos distribuyendo estas computadoras y a quién. Miren, hubo un tiempo, allá por el año 2010,
allá por el año 2010. ¿Algunos de ustedes nacieron en el 2010, puede ser? A ver, ¿en cuándo? Ah, no, mucho después, es verdad. Algunos de ustedes tenían 5 años. 5 años en el 2010. Bien, fíjense, eran muy chiquitos, pero en el año 2010, se puso este programa Conectar Igualdad. Y el programa Conectar Igualdad se llama Conectar y se llama Igualdad porque todo el mundo sabe, todos entienden que la conectividad, las computadoras, lo digital, es una revolución de hace algún tiempo, ya demasiado tiempo, pero el que está fuera de eso se empieza a quedar afuera de todo. ¿Y por qué igualdad? Porque obviamente hay quienes tienen, por su situación familiar, por los padres, tienen posibilidad de que les compren una computadora, un celular, o incluso que en su casa haya varias computadoras, y hay otros que no tienen esa posibilidad. Después le vienen a decir que cada uno de ustedes tiene que esforzarse, que lo que importa es el sacrificio, el mérito. Y eso está muy bien, porque yo también creo que hay que esforzarse y hay que aprovechar lo que uno tiene. Pero ¿qué pasa cuando algunos pueden tener computadora y otros no? Cuando algunos pueden ir a la escuela y otros no. Cuando unos pueden ir a la universidad y otros no. Lo que empieza a pasar es que ya no depende del sacrificio, el esfuerzo y todas las ganas que ustedes le pongan y todo lo que dejen de hacer para dedicarse al estudio. No alcanza con eso. No alcanza con eso. Porque si algunos de ustedes recién decían que quieren estudiar algo que tiene que ver con la informática, ponele, y no tienen computadora en la casa, corren de muy atrás y de muy lejos. De muy atrás y de muy lejos. Y eso, desde nuestro punto de vista, es profundamente injusto. Es profundamente injusto. Y vos podés hacer muchísimo esfuerzo, pero si no tenés las condiciones, vos podés hacer mucho sacrificio, pero si no tenés los medios para llegar, la verdad es que después cómo te va no depende de ese sacrificio, sino de las condiciones iniciales. Esto se llama Conectar Igualdad. En el año 2010 lo lanzó Cristina, que era la presidenta. Después cambió el gobierno. Dejaron también con la excusa de que había escuelas que no tenían internet. Entonces, ¿para qué les dan la computadora si no tienen internet en la escuela? Bueno, cualquier excusa era buena, lo dejaron a todos los pibes y pibas sin computadoras. En aquel momento se distribuyeron 5,5 millones de computadoras. Nosotros pasamos una pandemia, pero cuando llegó la pandemia habían dejado de distribuir las computadoras. Entonces muchos de ustedes seguramente pasaron la pandemia sin la computadora porque alguien los dejó sin computadora. Nuestra intención es volver a generar ese piso de igualdad, esa igualdad de oportunidades, para que el mérito, el esfuerzo, partan de un lugar más o menos parecido, un poco más parecido. Y entonces que cada uno de ustedes pueda tener el futuro que quiera, pero para tener el futuro que quiera necesita disponer de los medios. Estas computadoras tienen que ver con eso. Tienen que ver con que después te va mal y te echan la culpa porque no hiciste el esfuerzo. Y muchas veces no es culpa de uno, sino de esas condiciones desfavorables que tenía al principio. Es como que te hagan correr una carrera y te hagan partir de 2 kilómetros de atrás y después te digan perdiste. No es justo. Entonces nosotros pensamos que la educación es importante, que es importante la igualdad y que es importante algo que nosotros llamamos justicia social. Y estas computadoras son parte de la justicia social. Que todos los pibes y las pibas de la provincia partan del mismo lugar, o aproximadamente del mismo lugar. Por eso estamos distribuyendo 180.000 computadoras. Le van a decir que este gobierno es peronista, que gasta la plata, pero fíjense, piensen por ustedes mismos. Antes no tenían la computadora, ahora tienen la computadora, nadie les pide nada a cambio, nada más que la cuiden, que la disfruten y que hagan con ella lo mejor que quieran, lo mejor que puedan, pero que partamos más o menos del mismo lugar. Antes de venir a exigir, hay que darles y hay que reconocerles. Y perdón que me apasione, ¿no? Perdón que me apasione. Pero ¿saben qué pasa? Uno escucha por la tele decir que todos los políticos son malos, que el problema que tenemos es el Estado, ¿no? Que los impuestos, que se cobran muchos impuestos. Bueno, yo lo quiero decir porque lo siento así y porque es la verdad. Todos los arreglos de esta escuela
y los arreglos de todas las escuelas de Luján y de todas las escuelas de la provincia se hicieron con los impuestos de los y las bonaerenses. Estas computadoras son los impuestos de los y las bonaerenses. A mí me parece que muchas veces los que tienen mucha plata y no quieren pagar impuestos tratan de convencernos a todos de que los impuestos son malos porque no los quieren pagar. Yo lo que digo es que si los impuestos se usan bien y aparecen en instrumentos que permiten igualar y que permiten acceder a la educación, a la salud, a la informática, a la conectividad, a las rutas, a todo lo que estamos haciendo, la verdad es que está bien que los que más tengan paguen sus impuestos. Que no confundamos que alguien diga que no conviene pagar impuestos porque a él no le conviene y porque quiere evadir los impuestos, o que diga que el Estado no sirve, o que diga que el Estado no sirve, o que todos los políticos son iguales. Miren, qué sé yo, lo digo como lo siento. Dirán que todos los políticos son iguales, pero unos dejaban caer las escuelas y otros las arreglan. Unos le sacaban las computadoras y otros le dan las computadoras. Unos dicen que los viajes de egresados son un gasto, un despilfarro, otros le reconocemos los viajes de egresados. Unos decían que los Juegos Bonaerenses era una forma de gastar la plata que no servía, otros pensamos que es deporte, que es esparcimiento, que es cultura y que lo tienen que tener ustedes, que tienen derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al deporte y derecho también a pasarla bien. Por eso con estas computadoras no escuchen a nadie que les diga que no pueden jugar, que no pueden divertirse, que no pueden usarla para las redes sociales, porque es de ustedes, se la merecen, hagan lo mejor que puedan con esto y úsenla para que les vaya bien. Así que muchísimas gracias a todos y todas, disfruten las computadoras, no dejen que les piquen la cabeza, tienen el derecho a la educación, a la salud, tienen el derecho también a la computadora. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador.